mundo de constante transformación, la educación requiere visión, innovación y compromiso. El Instituto de Estudios Superiores y Científicos de América, IESCA, surge con la misión de formar líderes capaces de trascender fronteras. IESCA es una institución mexicana con proyección internacional, fundada sobre valores de ciencia, ética y responsabilidad social. Nuestra filosofía integra pedagogía digital, investigación y tecnologías emergentes para preparar a nuestros estudiantes frente a los retos globales. Nuestro modelo educativo se distingue por posgrados de vanguardia, acceso a laboratorios virtuales y entornos digitales inmersivos, el uso del metaverso, inteligencia artificial, blockchain y neurociencia aplicada a la educación. Un ecosistema científico y tecnológico que impulsa el aprendizaje más allá de las aulas. En IESCA, el conocimiento se convierte en acción. A través del Startup Lab, nuestros estudiantes incuban y aceleran ideas de negocio con mentoría de expertos internacionales. Además, promovemos la investigación con impacto real, generando publicaciones y alianzas que trascienden fronteras. Consolidamos una red global de movilidad académica y colaboración científica. Fortalecemos el desarrollo profesional de cada estudiante con visión internacional. IESCA es más que una universidad. Es una comunidad que transforma la educación en innovación y futuro. Te invitamos a formar parte de nuestra visión. Instituto de Estudios Superiores y Científicos de América. Ciencia, ética y tecnología al servicio del mundo. En un mundo de constante transformación, la educación requiere visión, innovación y compromiso. El Instituto de Estudios Superiores y Científicos de América, IESCA, surge con la misión de formar líderes capaces de trascender fronteras. IESCA es una institución mexicana con proyección internacional, fundada sobre valores de ciencia, ética y responsabilidad social. Nuestra filosofía integra pedagogía digital, investigación y tecnologías emergentes para preparar a nuestros estudiantes frente a los retos globales. Nuestro modelo educativo se distingue por posgrados de vanguardia, acceso a laboratorios virtuales y entornos digitales inmersivos, el uso del metaverso, inteligencia artificial, blockchain y neurociencia aplicada a la educación. Un ecosistema científico y tecnológico que impulsa el aprendizaje más allá de las aulas. En IESCA, el conocimiento se convierte en acción. A través del Startup Lab, nuestros estudiantes incuban y aceleran ideas de negocio con mentoría de expertos internacionales. Además, promovemos la investigación con impacto real, generando publicaciones y alianzas que trascienden fronteras. Consolidamos una red global de movilidad académica y colaboración científica. Fortalecemos el desarrollo profesional de cada estudiante con visión internacional. IESCA es más que una universidad. Es una comunidad que transforma la educación en innovación y futuro. Te invitamos a formar parte de nuestra visión. Instituto de Estudios Superiores y Científicos de América. Ciencia, ética y tecnología al servicio del mundo. En un mundo Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Rafael Marañón y es un honor darles la más cordial bienvenida a esta conferencia organizada por el de Estudios Superiores y Científicos de América, IESCA, a cargo del doctor Iván Alejandro Jacinto Valdés. El Instituto de Estudios Superiores y Científicos de América es una institución comprometida con la transformación educativa, donde convergen innovación, ciencia, tecnología y humanismo. Su propuesta académica, su enfoque en emprendimiento y su investigación con visión global la convierten en una plataforma para formar a los líderes y científicos que nuestro país y el mundo necesitan. El día de hoy nos convoca un tema de gran relevancia, la didáctica agógica. Y para ello, tenemos el privilegio de contar con la participación del Dr. Flavio de Jesús Castillo Silva, reconocido internacionalmente como antropólogo, investigador, conferencista y autor de más de 40 libros. El Dr. Castillo Silva es además un líder de ciencias agógicas en Latinoamérica,
6 veces doctor honoris causa y poseedor de múltiples reconocimientos internacionales por su excelencia académica. Así que sin más preámbulo, demos la bienvenida al doctor Flavio de Jesús Castillo Silva, doctor. Bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, yo agradezco al doctor Iván justamente la oportunidad de poder compartir con ustedes un tema que en ocasiones no se trabaja tanto. Bueno, voy a compartir mi pantalla si me lo permiten y bueno, espero que no me falle. Ahí está. Ya estoy compartiendo mi presentación, ¿verdad? Sí, así es, doctor. Bueno, estoy intentando que lo abra para poderlo, bueno, vamos a magnificar esto un poquito más. Presentación. Bueno, pues vamos a comenzar mientras yo me peleo aquí con la computadora. La didáctica que vamos a ver nosotros, pues obviamente surge desde la didáctica que todos conocemos, ¿no? Todos los que estamos inmersos, pues hay que cambiarme un poquito así, a ver si algo está pasando aquí no me deja presentar, pero bueno. El problema es que tampoco me deja avanzar. Y bueno, a ver si aquí ya se ve mejor. Bien, pues bueno, vamos a hablar. Tenemos nosotros el concepto de educación, que para algunas personas sería como el proceso histórico, sociohistórico, de pasar todo el conocimiento acumulado de la humanidad y poderlo en su momento compartir, bueno, enriquecerlo primero, obviamente, con nuestra generación y compartirlo a una nueva generación. Ese es un proceso que podríamos entenderlo como educación. Educación, pues ya sabemos que viene de educar y que sería como sacar de adentro lo que tenemos, ¿no? El conocimiento y todo lo que ya hemos ido acumulando. Entonces, vamos nosotros a platicar también de que tenemos otra ciencia. Esta ciencia es la ciencia educación, pedagogía, por ejemplo, la ciencia pedagógica, pues es la ciencia que tiene a su cargo determinar qué es lo que hay que educar, ¿no? Si uno ya me dijo que hay que educar, pues la otra me tiene que decir qué vamos a educar, ¿no? Y tenemos otra que donde surge este concepto, que sería en su momento la didáctica. La didáctica, pues, es la ciencia que tiene como objeto de estudio el estar revisando el proceso de enseñanza-aprendizaje, su ambiente, todos los elementos que ayudan en su momento a poder eh, trabajar en un aula, ¿no? Bueno, lamentablemente aquí me aparecen unas cosas que no me dejan compartir mi pantalla. Y bueno, traía yo unas imágenes muy bonitas, por ejemplo, para mí que los precursores de la didáctica, pues son las personas que pintaron en las cuevas, lo que llamamos actualmente pinturas rupestres, pintaron diferentes, ¿no? Por ejemplo, bueno, vuelvo a insistir, lamentablemente no vamos a poder verlo, pero vamos a dejar de compartir. Si no lo vemos, pues dejamos de compartir, ¿no? Y entonces, en esas pinturas rupestres, por ejemplo, se aprecian la figura de un animal. Después se aprecian que están rodeando al animal y en la otra se ve que alguien está disparando con las flechas al animal, ¿no? Entonces, para mí, esa secuencia, pues, es una cuestión didáctica porque le estamos enseñando a las nuevas generaciones, mira, ese animal es el que vamos a comernos para poder sobrevivir. Para eso necesitamos hacer una rueda entre todos para que no se escape el animal. Y ya fulano y mengano se van a encargar
en dispararle las flechas para cazarlo por fin, ¿no? Bueno, todo ese asunto, para mí, pues, por eso digo que ellos son los precursores de la didáctica, porque es un buen material didáctico lo que podemos apreciar ahí. Claro, esa desde mi perspectiva, no soy antropólogo, simplemente soy un mortal cualquiera, pero desde ahí pienso yo que podría ser. Otros precursores podrían ser los griegos, por ejemplo, Sócrates y la mayéutica, por ejemplo. Sócrates y la mayéutica hacía ese proceso de educación que yo estaba definiendo al principio. Con una base de preguntas, llevaba a los discípulos de Sócrates a que ellos sacaran las respuestas que fueran teniendo en su momento, ¿no? Entonces, Sócrates, la mayéutica, otro también fue Platón. Platón también usaba lo que se llama el diálogo socrático. Y bueno, de alguna manera también a través de debates, de preguntas, podríamos nosotros hacer que esto pudiera funcionar, ¿no? Entonces, el discípulo aprendía y enriquecía su punto de vista o escuchando también incluso a las demás participaciones, ¿no? Bueno, otro personaje que también obviamente hay que mencionarlo, que ayudó mucho también en ese sentido, sería Juan Amós Comenio. Juan Amós Comenio, pues nos hace, bueno, nos entregó su didáctica magna, que sería su obra principal, y ahí podríamos sacar unos textos donde dice que, pues obviamente el enfoque de la educación es universal, primero, ¿no? Otro punto que hay que rescatar también es que el método de enseñanza debe estar basado en la naturaleza, ¿no? O sea, tiene que haber esa cuestión de la naturaleza, ¿no? Entonces, ese sería otro punto. El otro punto sería también que debiésemos nosotros pensar en una progresividad gradual, de tal forma que vamos a ir de lo más sencillo a lo más complejo. Y bueno, eso básicamente sería. Con respecto a otros educadores que se distinguieron por su didáctica, uno de ellos sería Enrique Pestalozzi. Enrique Pestalozzi implementó las granjas didácticas, en donde los niños, a través de sus actividades en esas granjas didácticas, iban aprendiendo lo que era necesario y definido en su momento. Dewey también, Dewey, se escribe así, también es otro didáctico que pues implementó la cuestión de la responsabilidad y de la participación. Algunos textos adjudican a las ideas de Duke, en donde decía que también el trabajo colaborativo y entonces lo que ahora se conoce como aprendizaje basado en proyectos, algunos mencionan que este autor fue de los principales que aportaron al respecto. Otro que se destacó por su didáctica fue Celestin Freinet. Freinet fue una persona que empezó a utilizar la tecnología que existía en ese entonces. Se dio la responsabilidad a sus estudiantes de las cosas que iban a hacer y que iban a publicar. ¿Por qué medios publicaron? Ellos publicaron a través del uso del mimeógrafo, del radio, de aparatos que poseen la tecnología de entonces. Yo creo que si Freinet estaría en este momento, estaría utilizando la IA y todas las redes sociales y cosas así. Bueno, en ese entonces no tenían tanta maravilla como la que tenemos actualmente. Y entonces Freinet hizo que hicieran un periódico, por ejemplo, con sus estudiantes, hicieron un periódico donde lo publicaban, obviamente localmente, y entonces de esa manera es como lo fue desarrollando. Entonces era el conocimiento y la práctica a través de la tecnología vigente en ese entonces. Bueno, también algo que yo iba a comentar es de que a lo largo de la vida del siglo, de casi tres cuartos del siglo pasado
y lo que llevamos, algunas personas, muchos de ellos psicólogos, han intentado explicar cómo aprende el ser humano. Entonces, cada quien da sus ideas al respecto. Tenemos un paradigma llamado conductista, que es, al final de cuentas, quien ellos, a través de maneras de poder incentivar a la conducta del ser humano y podría ser un poco los reforzadores, positivos, negativos, y también en su momento lo que ellos podrían ir moviendo. Skinner, por ejemplo, que fue una de las máximas representaciones de este paradigma, pues él decía que eh, díganme qué cosa quieren que sea esta persona y yo lo hago, ¿no? Entonces, a través de, por ejemplo, alguien que dijera, es que yo quiero que deje de fumar, pues al momento de llevarse el cigarrillo a la boca, ahí le va el toquezote para que se espante y de una manera muy elegante deje de fumar, diga, no, ya no quiero fumar, ¿no? Por todo lo que tuvieron. Entonces, el condicionamiento era de esa manera, un poco agresivo en su momento. Lo interesante es de que es de fuera hacia adentro, ¿no? O sea, yo, conductista, yo conductor, te voy a hacer una serie de cosas como para que tú seas lo que se asume que se requiere de ti. Otros, otros investigadores crearon el paradigma cognitivista o cognitivo. En ese paradigma, pues se destacan por ser personas que buscaban el procesamiento de la información por parte del ser humano. Eh, Hubo una recreación en la computadora de lo que el ser humano de alguna forma procesaba, etcétera, etcétera. Bueno, los cognitivistas van al revés, van del cómo trabaja la computadora para llevárselo en su momento al ser humano, ¿no? Entonces, era un poquito al revés. Entonces, pues hay grandes exponentes aquí. Está Robert Gagné, por ejemplo, John Anderson, algunos ubican aquí en este paradigma a Osberg y así, ¿no? Entonces, tenemos dentro de los últimos cognitivistas, tenemos a Howard Gardner con su teoría de inteligencias múltiples, está parado ahí también. Y bueno, tenemos posteriormente otro paradigma. Yo digo posteriormente, pero muchos se cruzaron en el camino, ¿no? Posteriormente tenemos el paradigma constructivista en donde tenemos a Piaget, tenemos a Vygotsky, algunos ponen aquí a Jerome Brunner, bueno, y así los van moviendo. Hay un cuarto paradigma que yo puse en uno de mis libros, que sería un paradigma emergente. Y la única teoría de aprendizaje que está ahí es el conectivismo de George Siemens y Ralph Downs. No, de Stephen Downs, perdón. Esos son los autores del conectivismo y es la única teoría que existe para el siglo XXI, para jóvenes del siglo XXI. Las demás fueron construidas para niños y jóvenes del siglo XX que ya no existen como tal. Ahora somos adultos, como yo, por ejemplo, ¿no? Ya estamos pasando yo soy de la generación baby boomer, entonces pues ya somos la generación que de acuerdo a la estadística vamos de salida. Entonces, pero los jóvenes que nacieron ya en el siglo XXI, esos jóvenes no piensan igual que los jóvenes de mi época. Y entonces aquí está el detalle. Muchos profesores quieren todavía utilizar esas teorías cuando ya no corresponden a estos jóvenes de este siglo, ¿no? Pero bueno, esa es la parte interesante. También algo que preparé para ustedes, pero bueno, ya ni para lamentarse, ¿verdad? Tenemos en este caso que la didáctica, desde que nació casada con la pedagogía. Prueba de ello es la definición de didáctica, ¿no? Ciencia y arte que estudia al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la única ciencia educativa que tiene el proceso de enseñanza-aprendizaje sería la pedagogía. Entonces, esta está muy casada con la pedagogía y la didáctica.
Bueno, pues aquí llega Flavio Castillo e intenta separarlas ahora, ¿no? Separarlas, pero no en un pleito ahí, sino más bien separarlas para que amplíe su función. Actualmente tenemos pedagogía, tenemos ebegogía para adolescentes y tenemos andragogía para adultos. Entonces, cualquiera de esas tres ciencias que están en el mismo nivel, cualquiera de esas tres ciencias puede hacer uso de la didáctica. Entonces, no recuerdo la fecha, pero en algún momento un español de apellido Martín propuso algo que se llaman ciencias agógicas. Dijo, bueno, pedagogía, ebegogía, andragogía. Él agregó la gerontagogía, que no es una ciencia, pero la agregó ahí. Y todas terminan más o menos en gogía, ¿no? Y a ese conjunto de ciencias les llamó ciencias agógicas. Y entonces, por eso la didáctica de repente que estaba tan casada con la pedagogía, pues no tendría como que un uso tal en la ebegogía o en la andragogía. Y entonces su servidor se le ocurrió pues crear, más bien romper con la didáctica pedagógica y dejarlo en didáctica agógica, de tal manera que en esta didáctica agógica pudiera ser llamada por cualquiera de las ciencias que ya mencioné. Entonces, la llama ebegogía, pues la didáctica va a reaccionar con cosas que tengan que ver con ebegogía y de uso ebegógico. En el caso de andragogía, la utilizamos para las técnicas didácticas andragógicas y también de uso andragógico, ¿no? Entonces, de ahí es de que estamos haciendo esa situación. Ahora, de acuerdo, estoy siguiendo aquí el orden de mis diapositivas más o menos. Entonces, y esto también debe de favorecer porque en la actualidad tenemos a los boomers como yo, tenemos a la generación X, tenemos a los millennials, tenemos a los centennials a nivel universitario. Entonces, pues es una situación porque los baby boomers y los X aprendemos más o menos igual, generalmente con una alta prioridad en asistir a cursos presenciales. En el caso de los millennials y de los centennials, ellos están más abocados a la tecnología. Yo tengo actualmente centennials en mis aulas y muchos me cuestionan, oiga, doctor, pero ¿por qué tengo que venir hasta aquí a la escuela para tomar mis clases y las puedo tomar desde mi casa? ¿No? Bueno, hay una serie de cosas que también se tendría que discutir, como la pérdida de las funciones de los estudiantes durante la pandemia. Ahora tenemos gente pospandémica. Aprendieron a no tomar notas porque el profesor les compartía el video. Aprendieron varias, o más bien dejaron de aprender o de usar varias cosas que un estudiante antes de la pandemia lo manejaba perfectamente. Actualmente, si les pido que anoten algo, en ese momento se dan cuenta que no llevan ni siquiera un cuaderno o no llevan un bolígrafo, menos estoy esperanzado a que tomen notas, ¿verdad? Digo, bueno, pues utiliza tu grabadora de tu celular, tu cámara de video, pero tampoco. Entonces, es algo complicado que sucede en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces la didáctica gógica está repartida en tres ciencias. La didáctica gógica que atiende a la pedagogía, la didáctica gógica que atiende a la pedagogía, la didáctica gógica que atiende a la andragogía. ¿Qué pequeñas diferencias hay? Como tenemos en la pedagogía el proceso de enseñanza-aprendizaje, entonces, dentro de todas las técnicas didácticas que se pueden tener, tenemos técnicas de enseñanza, la expositiva, la demostrativa, cosas así, ¿no? Entonces, pero en la ebegogía no tenemos esas técnicas de enseñanza. ¿Por qué? Porque en la ebegogía, menos en la andragogía, se enseña. El proceso que se utiliza en la ebegogía, que yo propuse alguna vez, es el proceso de problematización-aprendizaje, PPA. Acuérdense que la pedagogía tiene PEA.
pedagogía, PPA, que sería un proceso de problematización, y todo está acorde al momento psicobiológico del estudiante pedagógico, de acuerdo a su ciclo vital, ¿no? En caso de los adultos tampoco hay técnicas de enseñanza. ¿Por qué? Porque la andragogía maneja un proceso de orientación, aprendizaje. Tampoco hay proceso de enseñanza, por lo tanto, no se usan. Entonces, si vemos, que lamentablemente no lo podemos hacer ahorita, si vemos lo que sería el mapa que hice yo al respecto, pues nos daríamos cuenta que esas son pequeñas diferencias, ¿no? Hay técnicas, por ejemplo, me voy a brincar la pedagogía, me voy a la andragogía. Hay técnicas andragógicas que nacieron en la andragogía. Entonces, esas técnicas, pues está pensado, yo me he ido dando cuenta que si hubiese algún día alguien que quisiera empatar algo de pedagogía con andragogía, el enlace podría ser la teoría del control adaptativo del pensamiento, ACT en inglés, de John Anderson. Porque John Anderson trabaja un tanto lo que sería el procesamiento de la información. Y las técnicas didácticas andragógicas generalmente se caracterizan por ser para procesar la información. Procesar la información y ayudarle al adulto a tener la información más a la mano, con menos detalles posiblemente, pero con mayor impacto y significancia. Entonces, eso sería en su momento lo que sería. Vamos a hacer un intento, Rafael, para ver si podemos ahora sí. Bueno, aquí me aparece un desfijar. Vamos a ver si desfijamos. No, ya me salí, creo, ¿no? Puede, para cuando le da a compartir pantalla, ¿se acuerda de la ventana que le dije que aparecía? Puede irse hacia la derecha y seleccionar pantalla completa para ver si así, ahora sí que como lo va a tomar todo en conjunto, ver si Ajá. así se puede compartir de mejor manera. Em, Vamos a ver. Hoy aquí ya se hizo un rollo. No, dejamos de compartir. Es una pena porque, bueno, es que no es lo mío platicarlo y que se lo imaginen a que lo vean, ¿no? Toda la pantalla. Vamos a ver, compartir y no se va así como una Ahí ya, porquería. bueno, no sé si lo tiene ahí en una de las pestañas de arriba, ahí ya puede ir a una de Aquí ellas. está, a ver, Ajá, aquí está mi pestaña. ajá, ahí. Ajá. Y ahí póngale no permitir para que no se ponga ahí. Ahí ya está, bueno, ahí ya estamos con la presentación. Ya No sé estamos si le con la puede, presentación. ajá, no sé si le puede dar en Déjenme presentar. aquí. Voy para acá. Presentación. Ahí está, ahí se ve mi pantalla. Sí, ahí está perfecto. Ah, y se fue al principio otra vez. Ah, no, sí está bien. Bueno, entonces vamos a retomar desde aquí lo que yo venía explicando. Tenemos la parte aquí están las técnicas de enseñanza expositiva, demostrativa, vivencial. En el caso de la didáctica agógica, pero desde la ebegogía, no tenemos esa parte. Bueno, tenemos aquí la demostrativa, porque sí, cierto, hay que hacer algunas veces demostraciones. Y del lado de la andragógica, tenemos generalmente técnicas de procesamiento, lo que yo les estaba diciendo ahorita, ¿no? Entonces, desde la andragogía tenemos unas técnicas que ahorita vamos a mostrar, que están totalmente orientadas hacia el procesamiento. ¿Se pueden utilizar en la pedagogía? Tal vez sí, no lo he intentado. En la pedagogía, tal vez sí también. Algunas de ellas se pueden acomodar muy fácilmente. Pero si se dan cuenta, ¿qué cosas son en común? Pues son en común las técnicas de aprendizaje colaborativo que se pueden utilizar en la pedagogía, en la ebegogía y en lo que sería la andragogía, ¿no? Es así, lo que es gamificación en las tres califica, la técnica de aula invertida no se utiliza, sí, también, perdón, aquí está arriba, en las tres ciencias se utiliza,
y así detalles en su momento, ¿no? Lo clásico es que tengamos técnicas de rompehielo, técnicas con expertos y técnicas lúdicas de distensión, ¿no? Bueno, algo que es importante también mencionar, que pues todo trabajo comienza con una planeación. A diferencia de la pedagogía, que ya tiene independientemente del formato que utilicen, ya tienen todos una idea clara de lo que es una planeación didáctica pedagógica. El día de hoy voy a presentarles lo que podría ser una planeación didáctica para la pedagogía y para la andragogía, ¿ok? Miren, en primer lugar, este formato hago el reconocimiento de la Universidad Mesoamericana Oaxaca, que lo utiliza y yo nada más le he girado un poquito el uso, digamos, ¿no? Bueno, tiene la materia, tiene el facilitador en esa zona que se puso ya amarillo. Del lado izquierdo tenemos en su momento la cuestión temporal, los meses, las semanas. En mi caso, en mi plantel, son 16 semanas las que utilizamos para un ciclo escolar. Y los demás, pues son días fechas y días, ¿no? En mi caso, todo lo que está aquí en azul. En mi caso, mi curso, perdón, el 25 de agosto y va a terminar el 12 de diciembre, lo que está subrayado en azul. Lo que está subrayado en amarillo son los días inhábiles. Por ejemplo, este martes tenemos descanso, un fabuloso puente que nos llegó de sorpresa. Y en noviembre tenemos otro puente, otro fin de semana largo para aquellos que no tengan la referencia de lo que es puente para los mexicanos. Y entonces, el 17 de noviembre, que es conmemoración a la Revolución Mexicana, ¿no? Bueno, si se dan cuenta, tengo dos cuadritos pintados de verde, dos arriba en septiembre y dos abajo en noviembre. Son los momentos de seguimiento, la semana de seguimiento, ¿no? Entonces, tomando todo esto, Flavio Castillo, sugiere para la hebegogía y para la andragogía, sugiere que entonces manejemos colores por semanas. Mi experiencia me dice que la primera unidad nos vamos a llevar 2, 4, 6 semanas. La segunda también es de 6 semanas. Ya llevamos 12 semanas, ¿no? Entonces me quedan 4 semanas. 2 semanas para la tercera unidad y 2 semanas para la cuarta unidad. ¿Por qué? Porque son unidades muy chiquitas. Entonces, yo hago una planeación sin poner, si fuera pedagógico esto, pondría yo 26 martes, si es que me toca dar clases en martes. Se abordará el tema 1.2 que tiene que ver, bla, 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 ¿no? O sea, un texto, una redacción ahí. En cambio, si yo hago nada más delimitar tiempos de cada unidad, a esto le permite al estudiante, en caso de pedagogía, al participante, en caso de andragogía, pues a considerar cuáles serían los plazos más largos que se tendrían en cada una de las unidades. Y esto favorece porque bueno, yo soy muy visual y los que somos muy visuales, pues esto nos favorece porque llevamos la fecha, cuando empezamos el 25 de agosto, pero el día 3 de septiembre, no, perdón, 3 de octubre, se acaba la primera unidad. Y no me puedo rebasar porque si no, ya me empiezo a colgar en las demás unidades. Entonces, yo les decía que teníamos técnicas didácticas andragógicas, ¿no? Ya vi cómo hay que planear, ahora me vengo aquí a las técnicas. La primera técnica sería la técnica TPT, propuesta por Malcolm Knowles, que es el padre de la andragogía, ¿no? Que sería de todas las partes al todo. Ahí tenemos un todo arriba, primero dice ahí, un segundo dice abajo, y tenemos en su momento segmentos. ¿Qué son estas cosas? Bueno, en primer lugar, el primer todo sirve para que podamos nosotros tener la referencia hacia dónde vamos. Ustedes pueden ir leyendo las etiquetas. Y el segundo, lo que sigue sería trabajar con los segmentos. Cada segmento puede ser una sesión de clase, ahí dice lección, se pueden ir desarrollando los temas y con base en todo eso ya podemos nosotros
llegar a nuestro segundo todo. Este segundo todo será un todo hecho por los estudiantes. Y este segundo todo tendrá de referencia el primer todo, de tal manera que nos quede casi igual, ¿no? No necesariamente igual, pero nos quedará muy cercano a lo que se presentó en el primer todo. Por ejemplo, ¿no? Bueno, aquí también les menciono lo que he llamado avanzómetro o progresómetro. Vamos a ver, ¿no? Si el tema es un pastel, el primer todo sería el primer pastel. Como yo llevé, le dije, compañeros, hoy vamos a hacer este pastel. ¿Cómo ven? A ver, para hacer este pastel necesitan tanto de harina, tanto de blanquillos, tanto de esto, tanto del otro. Lo van a mezclar así, así, así. Ya después van a embadurnar el refractario, lo van a vaciar ahí, la masa, y ya estamos listos para hornear nuestro panqué. Metemos a hornear, pero ya ven que a veces en la televisión los tiempos son muy cortos, ya llevamos un panqué horneado, y entonces a ese panqué horneado ellos van a aprender a hacer el betún y van a empezar a adornar su pastel para que ellos lleguen en su momento al segundo todo. O sea, el segundo todo sería otro pastel, ¿no? Bueno, a la par de esto, hemos estado trabajando con este avanzómetro. El primero dice selección de receta. El otro dice preparación de la ración de la masa, horneado, decorado. Cada vez que vayamos avanzando, pondremos en color este, estos símbolos y es más o menos lo que por ejemplo, nuestros celulares, y cuando ponemos a cargar nuestro celular, pues lo que está sucediendo es de que está mencionándonos cuánto lleva de carga y por consecuencia sabemos cuánto nos falta. Un adulto que ya ve por aquí que estamos avanzando, dice, no, pues llevamos más de la mitad, ya falta poco para que termine el curso. En el tercer símbolo que es ahí, va a decir, no, pues ya casi acabamos, ¿no? Y cuando cerremos el último es que ya terminamos. Eso ayuda a que algunos adultos controlen su ansiedad, ¿no? Si no, le pongo este progresómetro o avanzómetro, el adulto podrá en su momento sentirse desesperado porque no sabe para cuándo con todo esto, ¿no? Bueno, en Nicaragua fui a dar un taller en un congreso y di un taller de CIMAP Tools, de la herramienta para hacer mapas conceptuales. Y llegué igual. El primer todo fue el mapa que yo ya traía hecho. Las partes fueron la revisión de la lectura, la identificación de las palabras claves, la elaboración del mapa, y entonces al final ellos llegaron a su segundo todo, ¿no? Entonces, a unos con unas variaciones, porque no pensamos todos igual, entonces, pero más o menos igual. Hay otra técnica didáctica que sería la plena 5.2. Esta plena 5.2 sería la técnica propuesta por un colectivo de profesores de República Dominicana. Y bueno, la intención es de que nos sirva para hacer debate. Hay un coordinador que es el que está aquí en color rojo y es quien concede el derecho a la palabra a los expositores. Los expositores comúnmente podrán hablar maravillas del tema que estén desarrollando. Pero después van a seguir los rebatientes y está bien escrito. Yo pensé que estaba mal escrito, pero ya comprobé que está bien escrito. Y entonces los rebatientes van a empezar a hablar las cosas negativas del tema que estamos desarrollando. Así como en las películas de Hollywood, donde hay un juicio y tenemos a un fiscal y tenemos a un abogado defensor y tenemos a una cantidad de personas que son el jurado, bueno, el público, o sea, los demás estudiantes de ese grupo serían en su momento el jurado para determinar qué sí y qué no es mejor. Al final pasamos a un proceso de evaluación y cerramos la sesión, ¿no? Esta técnica es utilizada comúnmente para grupos grandes, ¿no? Otra técnica, esta técnica ya casi era de este siglo, fue hecha por Miguel de Zubiría Sampier, un colombiano, que él se dio cuenta cuando fue contratado que sus estudiantes no tenían elementos para argumentar. Entonces él diseñó esta técnica llamada mente facto
Y entonces el concepto, es el que está aquí al centro, sería el tema principal. Arriba sería la categoría de la cual depende este concepto. Y abajo sería los tipos de concepto que hay. Del lado izquierdo irían cosas, características del concepto o la definición. Y del lado derecho, después del símbolo de desigual, vendrían las exclusiones, ¿no? Bueno, aquí lo vuelvo a repetir, el objeto de estudio, la categoría mayor, las ideas claves, las ideas que no son parte o son diferentes y las subclases del concepto. Rápidamente, aquí hay uno. El concepto es amistad y la supraordinada sería relaciones interpersonales. Las subordinadas serían eh, amistad, pero homosocial, y la otra sería amistad heterosocial, quiere decir que sería con puros, en mi caso, con puros hombres, y aquí sería revuelto, ¿no? ¿Qué cosa es la amistad? Pues bueno, sería como una relación de cierta intimidad, esa sería la isordinada, y las de exclusión serían que la amistad es diferente al compañerismo y al colegaje. El colegaje sería como todos los estudiantes matriculados en un lugar. Bueno, ahí está el ejemplo de esto. Hay más ejemplos, pero voy a intentar irme más rápido. Están las ventanas del castillo, una técnica aportada por su servidor. Tenemos en la primera ventana, o sea, en el primer cuadro, o hacemos una pregunta o hacemos una premisa. En función a eso, bueno, vamos a trabajar, vamos a anotar aquí todos los conocimientos previos. Después, aquí vamos a anotar todas las palabras que no conocemos y que estamos revisándonos en la teoría. Anotamos la palabra, anotamos su definición. En esta parte de aquí es un conjunto de citas textuales o parafraseadas, pero de lo más importante, de tal manera que este cuadro no cambie su tamaño, sino que se quede en ese tamaño. Si fue una premisa, pues aquí vamos a encontrar que si la rechazamos o si la confirmamos. Si fue una pregunta, pues aquí tenemos que poner la respuesta. Esta parte de recomendaciones nos sirve como para, durante el camino encontramos muy buenos textos, pero que por el momento no son de nuestro tema. Entonces lo que podemos hacer es anotarlo ahí para que en otro momento podamos nosotros rescatarlos. Ese sería un ejemplo de MindPro, un organizador gráfico también de su servidor. Entonces, pues el círculo central, y de ahí sacamos los subtemas que serían las que están posteriormente a la flecha, y después, separados por este medio arco, irían en su momento las palabras claves correspondientes, ¿no? Entonces, también, vuelvo a insistir, todo esto tiene que ver, si se dan cuenta, con el procesamiento. Ese es otro ejemplo. Y tenemos esta técnica llamada QZ, que sería, la Q sería de qué es, definiciones, etimologías, lo que ustedes quieran. La U sería de uso, ¿para qué nos sirve esta cosa? La C serían las características que la distinguen con respecto a otras. Los tipos o subclases serían, pues eso, justamente, la cantidad de maneras de, que se pueden encontrar en esa variedad. La A sería de aplicaciones para que pongamos cómo aplicar ahora este concepto, ¿no? Vuelvo a insistir, yo de repente me descubro que estoy aportando cosas que tienen que ver con el procesamiento de la información. También hay técnicas didácticas de uso andragógico. Hay técnicas de rompehielo y expectativas, como todas esas que están aquí, fiesta de presentaciones, el escudo, de qué número casas, nombre y autógrafo. Al final creo que va a estar mi correo. Si alguien gusta, me escribe y yo le comparto un enlace con varios libritos que tienen que ver con técnicas, ¿no? Nombre y autógrafo, la telaraña, hojas de sinceridad. Técnicas de agrupación como las balsas, canasta de vuelta, mundo. Técnicas con expertos, debate, panel, simposio, seminario, foro, mesa redonda, conversatorios. De preferencia hay que hacerlos con expertos externos. Tienen mayor significado. Bien, dejo aquí las referencias para que el video lo tome. Y aquí está, bueno, un mensaje final
No hay malos aprendices, sino docentes y facilitadores con diferentes capacidades didácticas. Y ahí está mi correo y mi canal de YouTube, donde también pueden localizarme. Quedo a sus órdenes. Bien. Este, ya dejé de compartir, mi estimado. No, se tiene que regresar a la pestañita de media y darle dejar de compartir. Abajito donde le dio para compartir. Ahí ¿Ya? quedó. Ahí Sí, está, así es. perfecto. Eso fue más fácil. Sí, ya estoy abogado. Bueno, en primer lugar, agradecerle mucho su tiempo y pues todas las enseñanzas que nos ha dejado el día de hoy, compartir pues esas experiencias, ese conocimiento con nosotros es muy, muy complaciente para nosotros y se lo agradecemos muchísimo. Tenemos aquí una pregunta por parte de los espectadores. Y es, ¿cuáles considera que son los retos más importantes a los que se enfrenta la pedagogía en este mundo tan cambiante? Debemos de recordar que la pedagogía, definida por el Diccionario de Ciencias de la Educación de Editorial Santillana, la define como ciencia y arte de instruir a los niños. Si pensamos en esa definición y la lleváramos a cabo, la pedagogía entonces empezaría a decrecer en su uso. ¿Por qué? Porque de acuerdo a las cifras demográficas, ahora hay más adultos que niños, ¿no? Entonces, en esa situación sería así. La pedagogía, pues a final de cuentas, con el apellido que le quieran poner, pues debiese estar pensado generalmente, y me gustaría que el auditorio se quedara con esa idea, de que debiese ser asignado a los niños. ¿Por qué? Porque tenemos la pedagogía para los adolescentes y la andragogía para los adultos. Yo sé porque he revisado varios programas de estudio, planes y programas de estudio, perdón, y he visto que, por ejemplo, hay escuelas, universidades que tienen pedagogía del niño, que se me hace redundante, pedagogía del adolescente, pedagogía del adulto, pedagogía del viejito, pedagogía, ¿me explico? O sea, no, o sea, la pedagogía sí fue usada porque no había más que utilizar, pero actualmente debiese dar paso a las nuevas ciencias. Yo he dicho en otros foros que las universidades caminan muy, pero muy lento. Entonces, los cambios no pueden ser inmediatos, por eso es de que no tenemos pedagogía en los bachilleratos, no tenemos andragogía en las universidades. Pero ese paso se irá dando paulatinamente. La pedagogía dejó de ser funcional en las universidades a partir de que aparecieron los millennials. ¿Por qué? Porque los millennials tienen otra manera diferente de aprender. A un millennial le dan un aparatito de algo que ni siquiera conoce, al ratito ya lo está manejando bien. ¿Por qué? Ya se fue a meter a un video en YouTube, ya leyó un artículo por acá y con todo eso ya aprendió a manejar el aparatito. ¿Necesitó alguien que le enseñara directamente? No. Entonces, de hecho, también desde los millennials, yo sigo diciendo que los estudiantes de millennials, centennials, alfa, beta, que están por acá, no necesitan profesores para aprender. Y creo que ellos lo saben, pero también nos dan por nuestro lado. Por eso los profesores de ahora no son aquellos que deban repetir los libros que están. Hay unos que dan la clase con el libro abierto, ¿no? No, esos profesores ya no nos van a servir. Los profesores que nos van a servir son aquellos que nos van a compartir la experiencia. La teoría la puedes localizar donde sea, incluso hasta en IA la encuentras y te la dan incluso con todas sus alucinaciones. Pero la experiencia no. Y esa es la parte que justifica que tú estés frente a grupo. Te lo digo ahorita como para que le eches ganas a quien me esté viendo y entienda por qué tiene que justificar desde su experiencia sus clases y su presencia en el aula. Bien, Rafael, adelante. Sí, tenemos aquí a Dani Arce que dice, hola doctor Fabio, saludos desde Costa Rica. Su pregunta es, ¿cuáles son los retos más importantes que enfrenta la andagogía en este mundo cambiante? Y también ella comenta que para ella es muy importante que los docentes que trabajan con adultos deben tener conocimientos en la andagogía como tal.
Sí, de hecho, acabamos de dar un curso a un grupo de profesores de Costa Rica a través de este medio virtual. Y bueno, la andragogía, por eso mencioné, quizá me anticipé a la pregunta sin querer, pero yo decía que la universidad va cambiando muy lento, ¿no? Esa incertidumbre de pasar de pedagogía a andragogía, no cualquiera lo puede manejar, ¿no? Eso implica mayor capacitación a sus profesores, a sus cuerpos directivos, a sus administrativos, etcétera, etcétera. No son muchos los cambios, pero tampoco hay muchos oídos para escucharlos, ¿no? La transición es muy pequeña y la verdad que el estudiante, o bueno, en este caso ya se llamaría participante, estaría siendo atendido en mejores condiciones, ¿no? Pero bien, lo estamos esperando. Yo en ese curso decía que estoy sembrando tamarindos porque sé que no los voy a cosechar, ¿no? Me toca a mí la chamba de dar a conocer de la andragogía, pero no la veré posiblemente en las universidades, ¿no? Pero algunos de ustedes sí. Muy bien. Ok. También tenemos aquí a Luis que nos dice, buena tarde, una pregunta, ¿cómo se podría sustentar legalmente la andagogía en nuestro estado de Oaxaca? ¿Cómo se podría sustentar? A ver, me gustaría ver el sustento legal de la pedagogía para platicarte de cómo sería entonces la parte legal de la andragogía. La pedagogía no tiene ni escritura, no tiene factura, eso sería un documento legal. Entonces, yo entiendo que tú quisieras, no sé, otra cosa que no fue la palabra correcta, pero si nos vamos al punto de sustento legal, la pedagogía no lo tiene. No conozco a alguien que diga, miren, yo aquí tengo la factura que dice dueño de la pedagogía. No, no lo tiene. Son inventos de uso de dominio público y que quien va a respaldar nada más son sus aportes intelectuales a través de derechos de autor, básicamente. Pero no entendí tal vez bien la pregunta. Si Luis pudiera volverla a plantear para que se le diera una respuesta, pero así como la planteó tal cual, es la respuesta que le podría ayudar, ¿no? Ok, entendemos. Lucero Gaza nos comenta, ¿qué corriente considera que sería la mejor para la enseñanza post pandemia? ¿Qué corriente? Híjole, me la pones buena. ¿Estás hablando de educación básica? Si es de Supongo que educación básica, pues ya tenemos la nueva escuela mexicana, que a algunos no les gusta, pero hay cerebros atrás de esto como Sergio Tobón y Tobón, y otros más que están ahí aportando para que tuviera ese cuerpo la NEM. Pero si tú no quieres la NEM, porque no sé lo que tú quieras, yo he pensado, si es preescolar, las teorías de Montessori y de Howard Gardner deberían de estar ahí. Si es primaria, Howard Gardner también tendría que estar ahí y podríamos meter nosotros tal vez a ver, por aquí la tengo, dame un segundito. Podríamos meter también a otro autor que nos pudiera ayudar, como por ejemplo la teoría del conectivismo que yo mencionaba, de George Siemens y Stephen Downes. Entonces ahí estaría precioso eso, ¿eh? Y si nos fuéramos a secundaria y bachillerato, pues ahí también nuevamente el conectivismo estaría a la orden del día. No estamos tocando teorías, bueno, en caso de preescolar sí, por la importancia de Montessori, pero en caso de secundaria y bachillerato ya no estamos tocando nada del siglo pasado. Y en el caso, fíjense, apenas hice la anotación, en el caso de andragogía, pues me jalé a mi cuate John Anderson del cognitivismo, perdón, y me lo llevé a ponerlo ahí. ¿Por qué? Porque John Anderson no es pedagogo, él es psicólogo. Y entonces, como psicólogo, dijo, miren, aquí está mi teoría, la pueden usar de esta manera y no pasa nada. Y la teoría de John Anderson, que decía que es control adaptativo del pensamiento, o ACT, pues es una teoría de procesamiento de información
que al adulto le sirve bastante para poderse hacer de ese conocimiento. Entonces, así más o menos estaría repartida. La andragogía, pues obviamente a nivel universitario hacia arriba, y quedarían repartidos los autores ahí en su momento. Muchísimas gracias, doctor. Miguel Ángel Rodríguez nos comenta, ¿cómo se debe manejar desde la didáctica andagógica la brecha digital que normalmente se presenta entre los adultos, específicamente el manejo de las TICs, ya que algunos se bloquean ante esos nuevos avances? Bien, yo te voy a contestar que en andragogía el responsable de su aprendizaje es el propio adulto. Acuérdate que no hay un proceso de enseñanza, ¿ok? No voy a llegar, ¿qué creen? Bueno, clase uno, les voy a enseñar cómo utilizar su celular. No, ¿no? Se te puede sugerir, mira, veo que se te dificulta el uso de tu celular. Si no tienes un nieto, sobrino que te enseñe, porque generalmente los niños son, adolescentes son buenísimos para eso, pues entra a YouTube o a otro medio para que puedas ver tutoriales de cómo usar tu celular. Pero yo no daría una clase de celular, ¿no? Ni de tableta, ni de nada por el estilo. Yo creo que el adulto, hablando, fíjate, estamos hablando, primero hay que hacer la aclaración que estoy hablando desde la educación formal. En la educación no formal, ahí entran muchas cosas, ¿eh? Y ahí pueden cambiar las variables, porque, por ejemplo, lo hice apenas hace poco con unos médicos, les entregué tarjetitas en blanco y le dije, por favor, el curso se llama tal, y tiene estos contenidos. Pero a ti, ¿qué te gustaría aprender? Y todos los médicos hicieron una super lista de lo que querían aprender. Eso es un proceso a través de la eutagogía. Y la eutagogía es una metodología de la andragogía. Aquí hay palabras muy raras que, bueno, pido disculpas porque de repente suenan a grosería, pero realmente son términos educativos. Entonces, sería diferente en la educación no formal de la educación formal. Yo he dicho que aquí en México la eutagogía no podría entrar en la educación formal porque las universidades registran en lo que sería la SEP, registran los planes y programas de estudios, que es el compromiso social de formar a licenciados, maestros, doctores de una especialidad en particular para que puedan en su momento ejercer y complementar todas las necesidades de la comunidad, ¿no? Entonces, si yo llego y digo en la materia de psicología organizacional, a ver, díganme qué cosa quieren aprender, pues alguien me va a poner un disparate y bueno, yo le di oportunidad de que pusiera el disparate, ¿no? No podemos hacer eso en la educación formal porque ya hay contenidos revisados minuciosamente y por eso nos dieron un REBOE. Y ese REBOE es el candado para dejar tan abiertas las situaciones. Pero en la educación no formal, lo que conocemos comúnmente como capacitación, tú vas a una empresa, Rafael, y te contratan para dar un taller de autoestima y haces lo mismo, repartes tarjetitas. A ver, el tema se llama autoestima, pero díganme ustedes, ¿qué les gustaría aprender? Recolectas todo eso y revisas para que durante el curso, no hoy mismo, sino durante el curso, puedas darle respuesta a todas las inquietudes. El curso de autoestima será diferente, súper diferente, porque estás atendiendo lo que esos participantes necesitan. No es lo que tú determinaste, ¿no? Sí, les voy a dar punto uno, tal cosa, punto dos, otra, ¿no? Y así, ¿no? No, sino aparte de eso, tienes que complementarle para poder satisfacer las necesidades de esa cantidad de participantes. Entonces, así sería más o menos el asunto entre andragogía. Ya me fui hasta la octagogía, no quería yo mencionarla, pero bueno, ahí está también. Muchas gracias, doctor. Florecito del Campo nos comenta, doctor Flavio, entonces las ciencias agógicas engloban a la pedagogía y andragogía. Lo digo en mi caso que trabajamos con niños, jóvenes y adultos. Sí, y si trabajas, ¿qué es una escuela unitaria, algo así? ¿Cómo sería eso? Pero bueno, mientras me resuelve la compañera, obviamente
cada, cada edad tiene un grado de madurez diferente. El niño no va a la escuela a aprender, ¿eh? Muy poquitos serán así, hasta me sobran dedos, creo. Pero la mayoría va a jugar, va a divertirse. Si es preescolar, más todavía, ¿eh? Pero si es ya primaria, educación primaria, de acuerdo al sistema educativo mexicano, entonces pues va a jugar, va a aprender lo que le diga el profesor. A ver, Rafael, toma tu libro de geografía, lo abres en la página 25 y ahí está un mapa de la República Mexicana. Lo cortas, lo pegas en tu cuaderno y lo empiezas a colorear estado por estado. Y me lo traes para que te lo califique. O sea, el hito de primaria inicialmente está ejecutando órdenes. No está procesando aquí de, oiga, profesor, ¿y qué le parece si le metemos otro mapa más para hacerlo tridimensional? O sea, el niño de primaria no tiene esos elementos porque su grado de madurez está empezando. Y además su parte cognitiva también está empezando, ¿no? En cambio, el chamaco de secundaria, de bachillerato, ya va generando cierto colmillo para atender sus clases, ¿no? Ya si dice, vamos a hacer una exposición, perfecto, yo la expongo porque se sabe que una de sus habilidades es, o competencias, si alguien lo quiere ver así, pues es la expresión oral, ¿no? Y entonces se la avienta y le sale fabuloso, ¿no? Y en nivel universitario, pues con mucha más razón, ¿no? Podrían hacer muchas cosas más. Entonces, pero se dan cuenta, el grado de madurez se va haciendo cada vez mayor. Si yo pongo a un niño, vamos a hablar vamos a hablar de género más, femenino, una niña, una jovencita y una señora, pues sí tienen en común que son seres humanos, pero la niña está pensando en jugar sus muñecas. El adulto no, ¿verdad? El adulto está pensando cómo generar más ingresos para llevar a la familia mejores cosas. Y la jovencita pues está en ese momento de enamoramiento, en ese mundo rodeado de fantasías y cosas así, ¿no? Entonces, somos seres humanos, sí, pero pensamos diferente y aprendemos diferente. Y a mí no me vas a ayudar a aprender como si fuera yo un niño, porque pues digo, mi experiencia como estudiante, mi experiencia también como profesionista, pues hace que yo tenga otras maneras de aprender, ¿no? Entonces, si esta persona tiene a los tres tipos de personas que podríamos clasificar a los estudiantes, niños, adolescentes y adultos, pues tendrá que trabajar con las tres ciencias de diferente manera, ¿no? La pedagogía sería muy fácil decir, pues me los agarro a todos total. A la pedagogía no le importa quién está enfrente, sino el proceso de enseñanza que va a realizar el profesor. Y si aprende, qué bueno, ¿eh? Qué bueno que sucedió, pero si no aprende, pues seguramente que es un problema del estudiante porque yo lo expliqué muy bien, que serían como las lógicas pedagógicas, ¿no? Pero bueno, yo creo que lo justo sería trabajar su aprendizaje acorde a qué eres, niño, pedagogía, adolescente, pedagogía, adulto, andragogía. Sería lo más justo y lo más sensato en su momento. Gracias. Perfecto, muchas gracias, doctor. Y por último, Luis nos dice, actualmente las investigaciones de Freire aún se toman en cuenta para la educación de adultos. Mira, antes de contestar, te voy a decir rápidamente. Hace algunos años, no recuerdo cuántos, creo que estaba Fox como presidente, el subsecretario de Educación Pública, Reyes Tamés, él dijo, ¿saben qué? Yo trabajo en un tecnológico. Todos los tecnológicos van a ser constructivistas. Y empezaron a meter cursos de Vygotsky, bla, 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 todo el rollo, ¿no? Y en ese momento, pues todos tuvieron que aprender eso para poder trabajar. Bueno, en este caso, ¿me puedes repetir la pregunta más para no salirme de la respuesta en la Sí, respuesta? dice si actualmente las investigaciones de Freire aún se toman en Ok, cuenta para la Freire. educación. Muy bien. Y en caso de Paulo Freire, pues fue un pedagogo alfabetizador, quiere decir que estamos hablando de educación no formal. Entonces, pues él, y además su contexto, porque es algo que muchas gentes olvidan. El contexto son plantaciones en Brasil, donde pues, las condiciones eran infrahumanas en ese entonces,
no había derechos humanos, eran infrahumanas para los trabajadores y entonces pues eran casi esclavos, ¿no? Si no es que eran esclavos. Entonces Freire aportó ahí y fue muy enriquecedor. Pero Freire no puede irse al aula porque su proceso es diferente, ¿no? Freire todavía habla de pedagogía, y entonces habla de una pedagogía del oprimido que algunos lo han hecho casi como ¿cómo se llama? Como el Che Guevara de la educación, ¿no? Y dice, no, es que vino acá y nos mostró y visibilizó a los, y son palabras que ahora usan, ¿no? A las personas y cuánta cosa, ¿no? Es correcto, o sea, está bien, pero ese es en el proceso alfabetizador, ¿no? Hay muchos andragogos que también fueron alfabetizadores y que ganaron premios mundiales de alfabetización, como el doctor Félix Adam, de origen venezolano. Entonces, no nos podríamos ir con la cuestión de la, ¿cómo se llama? De la idea de que porque, como funcionó lo de Freire, pues nos vamos a llevar a Freire al salón de clases. Tendrías que hacer muchas adecuaciones, ¿no? El estudiante, para empezar, no va a estar en las condiciones que estuvieron los estudiantes de Freire, ¿no? No van a estar siendo latigueados, ni van a estar siendo, ¿cómo se llama? Maltratados, encadenados, como sucedieron con los estudiantes ¿cómo se llama? De Freire, ¿no? Entonces, creo que tendrías que poner las cosas, pues, acorde a las circunstancias, ¿no? Entonces, Freire luchó para que hubiera un proceso de enseñanza en una educación no bancaria, cosas así, ¿no? Si mal no recuerdo, alguna vez vi a Freire en algún curso. Entonces, pero fíjense que revisando la obra de Freire, bien pudo haber sido un andragogo Freire, no es que él nunca lo supo, ¿no? Pero incluso por ahí van a encontrar un libro que analizan la obra de Freire a la luz de la andragogía. Y los autores caen, no soy yo, hay otras gentes, caen en cuenta de que sería en su momento este, un andragogo, ¿no? Hecho y derecho, nada más que, pues, vuelvo a insistir, él nunca lo supo, ¿no? Bueno, entonces, mira, hay una frase que estoy localizando de Freire, mira, Freire dice, o dijo, perdón, lucho por una educación que nos enseñe a pensar y no por una educación que nos enseñe a obedecer, ¿no? Esa es una frase de un pedagogo. Yo te voy a compartir la mía. Dice, yo lucho por un mundo de adultos con aprendizaje sin enseñanzas. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que a lo mejor aparentemente no la hay. La diferencia está en que aquel que busca la enseñanza está sometiendo al que está aprendiendo. En cambio, alguien que facilite el aprendizaje le está dando el espacio y el respeto para que promueva su propio aprendizaje. Entonces yo dije, yo quiero que aprendan, pero no quiero que les enseñen porque entonces van a estar como cuando hay gente que tiene pájaros en su casa y le cortan las alas para que no se vayan, ¿no? Algo así pasaría con nuestros estudiantes. Y eso se me hace una aberración. Por eso es de que yo busco que haya aprendizajes sin enseñanzas. Muy bien. Rafael, a tus órdenes. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Siempre es un gusto poder escuchar todo su conocimiento y su experiencia en este tipo de temas. Parece que para mí es un gran honor estar aquí con usted. Para la audiencia también, sin duda, pues ha sido una sesión bastante gratificante. Así que pues simplemente si usted quisiera darles algún último comentario para poder ir cerrando esta sesión. Bien, voy a cerrar con una pequeña reflexión. En el año 2088 se va a cumplir el primer milenio de la fundación de la primera universidad occidental, que fue la Universidad de Bolonia en 1088. Seguramente que a mí no me tocará tampoco festejar eso. Pero yo quisiera que
reflexionaran. Han sido un milenio de sometimientos, de inculcarle ideas a los jóvenes, influir o intervenir en ese sentido. La andragogía busca la autorrealización del adulto, no nada más que aprenda, sino que se desarrolle como adulto que es. Entonces, si la andragogía busca la autorrealización del adulto, ¿cuántos milenios más tendremos que esperar para que las universidades adopten a la andragogía por fin? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos profundamente al doctor Flavio de Jesús Castillo Silva por compartir con nosotros sus conocimientos y experiencias que sin duda enriquecen la labor educativa de todos los que formamos parte de esta comunidad académica. De parte del Instituto de Estudios Superiores y Científicos de América, IESCA, también agradecemos a cada uno de ustedes por su asistencia y participación activa. Gracias por acompañarnos y los invitamos a estar pendientes de las próximas conferencias y actividades del IESCA. Hasta pronto, muchas gracias, doctor, que tenga una excelente tarde. Buenas tardes a todos, que estén bien, cuídense.